Volví sin avisar. Y no imaginaba que esa decisión me cambiaría la vida para siempre. Habían pasado 8 meses desde la última vez que pisé Mazatlán. 8 meses de viajes y trámites. De volver a mi Cádiz natal para vender el pequeño piso que había sido mío, desde que era una joven maestra. Me llamo Aurea Beltrán. Tengo 73 años. Nací en una casa blanca frente al mar en Andalucía y desde hace casi 40 vivo en México. Vine siguiendo a mi difunto esposo, un marino mercante sinaloense que me enseñó a amar estas costas tanto como las mías. En Cádiz me quedé más de lo previsto. Entre notarios, cajas de recuerdos y cafés con amigas de la infancia. El tiempo se alargó, pero siempre tuve en mente a mi hija Inés. Mi único lazo de sangre aquí. Le había dicho que quizá volvería para su cumpleaños, aunque sin fijar fecha, y, siendo honesta, quería sorprenderla. Entrar por la puerta con un ramo de flores y verla sonreír como cuando era niña. Aterrizamos en Mazatlán a media mañana. El aire húmedo me recibió como un viejo conocido, con ese olor salado que a veces trae noticias buenas o malas. Tomé un taxi desde el aeropuerto, la maleta pequeña a mis pies y el corazón latiendo rápido. Al chofer le di la dirección como si no hubiera pasado el tiempo. Calle Bahía de Quino, número 14. Imaginaba a Piquetá Inés abriendo la puerta, el pelo recogido, preguntándome por qué no avisé. Pero al llegar, algo no encajaba. La casa estaba cerrada a cal y canto. Las cortinas, corridas, ni una luz encendida, ni una maceta en la entrada. Me acerqué al buzón y vi sobres arrugados. Propaganda de tiendas, incluso un recibo de luz con fecha vencida. El metal del buzón estaba tan caliente que me quemó los dedos. Golpeé la puerta con los nudillos. Esperé. Nada. Toqué el timbre. El sonido retumbó en el silencio de la calle. Lo intenté otra vez. Más fuerte. Silencio. Un silencio que pesaba. Dejé la maleta junto a la reja y caminé unos pasos hacia la acera, intentando ver si había algún movimiento dentro. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí. Aurea, giré y vi a doña Ramona, la vecina de toda la vida, con su sombrero de paja y una regadera en la mano. Dios mío. Volviste su rostro, curtido por el sol. Estaba entre sorprendido y preocupado. Crucé la calle de inmediato. Doña Ramona. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Inés? Ella dejó la regadera en el suelo y me miró fijamente, como buscando la manera menos dolorosa de decirlo. Hija, suspiró. Inés está en el Hospital General, en cuidados intensivos. La ambulancia vino hace 2 semanas, de madrugada. Yo misma la vi. Sentí que las piernas me temblaban. Cuidados intensivos. Repetí, como si así pudiera cambiar el significado. Sí, y lo peor es que no ha venido nadie a verla. Renzo, bajó la voz tu yerno. Él se detuvo un segundo. Está en Los Cabos, en un yate, con amigos. El calor del mediodía se me metió en los huesos como un frío helado. Imaginé a mi hija, sola, conectada a máquinas, y a su esposo, bebiendo champán en alta mar. Sentí una punzada en el pecho, mezcla de rabia y miedo. ¿Estás segura?, pregunté, aunque sabía que doña Ramona nunca lui hablaba sin estarlo. Más que segura, lo vi en las redes, fotos, videos, él sonriendo con esa sonrisa falsa, mientras tu Inés... Se detuvo, sacudiendo la cabeza. Miré mi maleta abandonada frente a la casa y supe que no podía perder un minuto más. El plan de sorprender a mi hija se había roto en 1000 pedazos. Ahora, lo único que importaba era llegar hasta ella. No sabía que ese sería apenas el primer golpe, ni que lo que me esperaba iba a poner a prueba todo lo que yo creía saber sobre la lealtad, el amor y la familia. El taxi avanzaba por la costera.
y yo no podía apartar la vista del mar. El Pacífico brillaba como una lámina de plata. Pero para mí no había belleza en ese momento. Cada ola que golpeaba el malecón parecía un latido acelerado en mi pecho. El chofer, un hombre de mediana edad con bigote fino, intentó iniciar conversación. Pero apenas le respondí. Mientras pasábamos frente a los puestos de pescado y las palmeras inclinadas por el viento, mi mente se escapó a otro mar, a otro tiempo. Inés, con 6 años, corría por la playa de la Caleta en Cádiz, el pelo rubio revuelto por la brisa atlántica, riéndose mientras intentaba atrapar una cometa roja que casi se le escapaba de las manos. Yo la miraba desde la toalla, pensando que nunca permitiría que nada le hiciera daño. Ese recuerdo me golpeó ahora como una ironía cruel. ¿Al Hospital General? ¿Verdad?, preguntó el chofer. Sí, lo más rápido que pueda, contesté. Y escuché cómo el motor rugía un poco más fuerte. El olor a sal del mar se mezcló con el aroma tenue del ambientador de coco del taxi. Intenté concentrarme en la ruta, el Paseo Clausen, las fachadas viejas del centro, el tráfico pesado frente al mercado. Cada minuto que pasaba se sentía como un robo. Un tiempo que Inés quizá no tenía. Pensé en la última vez que la vi. Habíamos almorzado en esta misma ciudad, en un restaurante modesto donde servían pescado zarandeado. Me habló de dolores de cabeza, de cansancio, pero lo dijo como quien se queja del calor. Nunca imaginé que detrás de esas frases hubiera algo grave. Me culpé en silencio. El taxi giró hacia el norte, tomando la avenida que llevaba directamente al hospital. En el asiento trasero, apreté las manos sobre mi bolso, sintiendo el latido en las sienes. Quería entrar corriendo, pero también temía lo que ibas a encontrar. Llegamos en menos de 20 minutos. Pagué sin mirar el cambio y bajé con la maleta pequeña, que ahora me parecía un estorbo inútil. La fachada blanca del hospital reflejaba la luz del mediodía, y el olor penetrante a desinfectante me golpeó en cuanto crucé las puertas automáticas. Me acerqué al mostrador de recepción, donde una joven enfermera con uniforme verde tecleaba en una computadora. Buenas. Busco a mi hija, Inés Beltrán, dije. Y mi voz salió más baja de lo que esperaba. La enfermera levantó la vista. Me observó un instante y luego empezó a escribir en el teclado. ¿Familiar directo?, preguntó. Soy su madre. Sus dedos se detuvieron. Me miró con una mezcla de formalidad y algo que no supe leer. Está en la unidad de cuidados intensivos. Piso 5. Habitación 512, dijo. Luego, como si dudara en añadir algo. Se inclinó un poco hacia mí, señora. Desde que ingresó, nadie la ha visitado. Ningún familiar. Sentí un frío recorrerme la espalda. Nadie pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. Nadie repitió ella, bajando la voz, como si eso pudiera suavizar la crueldad de la frase. Apreté el bolso contra el cuerpo. No podía entenderlo. No podía aceptar que mi hija hubiera pasado 2 semanas sola, rodeada de máquinas y extraños, mientras su esposo se paseaba por un yate. Esa imagen me ardía en la mente, como una herida abierta. Gracias, logré decir. Y me dirigí hacia los ascensores. El pasillo olía a cloro y lejía, y cada paso resonaba hueco bajo mis zapatos. Me juré que, pasara lo que pasara, no permitiría que Inés siguiera sola un minuto más. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, vi mi reflejo en el espejo metálico, el rostro cansado por el viaje, el cabello suelto, las arrugas marcadas por los años y por la preocupación. Me sostuve la mirada y pensé que aún no sabía todo lo que me esperaba, y que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo. Vi sus labios moverse, y no sabía que sería la última vez. La puerta de la habitación 512 estaba entornada. Dejando escapar una luz blanca y fría, empujé despacio,
temiendo que cualquier ruido pudiera quebrar algo frágil dentro. Y allí estaba Inés, mi niña, en una cama demasiado grande para su cuerpo enflaquecido. Tenía los ojos cerrados, el rostro tan pálido que casi se confundía con la sábana. Un respirador cubría su boca, y los tubos y cables parecían anclarla a un mundo del que ya estaba medio ausente. Avancé con pasos lentos, sintiendo que el aire se espesaba. Me acerqué a la baranda metálica y le tomé la mano. Estaba fría, pero no helada. Su piel, fina como papel, dejaba ver las venas azuladas. «Hija, mamá ya está aquí», susurré, con un nudo en la garganta. Por un instante, pensé que no me oía. Entonces, sus párpados temblaron y se abrieron apenas. Sus ojos, aunque nublados, me buscaron como si reconocieran una voz que había estado esperando. Intentó sonreír, pero solo logró un leve movimiento en las comisuras. «Mamá». Su voz era apenas un hilo. «Perdóname». Apreté su mano con fuerza. Pero antes de que pudiera responder, el monitor emitió un pitido largo y agudo. «Inés, no, no, por favor», la llamé, inclinándome sobre ella. Pero su mirada se apagó como una llama al final. Sentí un vértigo súbito, como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Una figura con bata blanca apareció a mi lado, un médico alto, de cabello entrecano y gafas rectangulares. La placa en su pecho decía: «Doctor Mauricio León». «Por favor, señora, dé un paso atrás», dijo con firmeza. No recuerdo exactamente cómo salí al pasillo. Solo sé que 2 enfermeras entraron corriendo. El sonido de guantes y órdenes rápidas llenando el aire. Me quedé apoyada contra la pared, cubriéndome el rostro con las manos, intentando contener un llanto que se me escapaba entre los dedos. Minutos después, el doctor salió. Se quitó los guantes con un gesto mecánico y me miró a los ojos. Serio, pero con una leve sombra de compasión. «Lo siento mucho, señora Beltrán. Hicimos todo lo posible. Quise preguntarle 1000 cosas y a la vez no quería escuchar nada. Pero mi voz salió sola». ¿Qué le pasó?» El doctor respiró hondo, como el que debe dar una mala noticia por enésima vez. Su hija padecía una insuficiencia hepática avanzada. Si se hubiera tratado a tiempo, con trasplante o terapia intensiva en fases tempranas, habría tenido posibilidades. Quizá un par de años más. Me miró con cuidado, midiendo cada palabra. Pero ingresó demasiado tarde. Tragué saliva, sintiendo un sabor amargo que no venía de la boca, sino del alma. «¿Quién autorizó el ingreso?», pregunté, con un presentimiento clavándose en mi pecho. En la ficha de admisión figura su esposo, el señor Renzo Calderón, como contacto principal y responsable de decisiones médicas. La frase me golpeó como un martillo. Renzo, el mismo que, según doña Ramona, estaba ahora celebrando en un yate. El hombre que juró cuidar de mi hija. ¿Y él ha venido?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. El doctor negó con la cabeza. «Nadie la ha visitado desde que ingresó, solo personal médico». Me apoyé en la pared, intentando respirar. Sentía rabia, pero también una culpa que me atravesaba. Yo estaba lejos, pensando que Inés estaba en buenas manos. Le había dejado el cuidado a alguien que, en el momento más crítico, la abandonó. El doctor me tendió una hoja. «Necesitamos que firme aquí para autorizar el traslado del cuerpo a la morgue». Y hizo una breve pausa. «Señora, lo lamento de veras». Tomé el bolígrafo, pero mi mano temblaba tanto que la firma pareció un garabato. Cuando se alejó, entré de nuevo a la habitación. Las máquinas estaban apagadas. La luz blanca caía sobre el rostro de Inés, ahora cubierto hasta el pecho por la sábana. Me acerqué, acaricié su cabello fino y le susurré: «Perdóname tú a mí, hija, por no estar antes».
No sé cuánto tiempo me quedé allí, con la mano sobre la suya, como si así pudiera retenerla un poco más, pero en algún momento comprendí que no podía quedarme quieta. No después de saber la verdad. No después de que el nombre de Renzo apareciera en cada línea de la negligencia. Me incliné. Le di un beso en la frente y salí de la habitación. El pasillo me recibió con su olor a desinfectante y ese silencio extraño que solo tienen los hospitales. Afuera, la luz del mediodía me cegó. Y el calor se sintió más áspero. En ese instante, no pensé en duelo ni en despedidas. Pensé en Renzo, en su copa de champagne, en la música de fondo, en la risa que seguramente todavía resonaba en algún lugar de la costa. Y juré, con el corazón hecho pedazos, que no dejaría que la muerte de Inés quedara impune. Aún tenía el pulso acelerado cuando salí del hospital. El calor de Mazatlán se pegaba a la piel como una manta húmeda, pero yo sentía un frío que no venía de afuera. Me detuve bajo la sombra escasa de un almendro frente a la entrada y saqué el teléfono. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo de indignación, de dolor y de una urgencia que me quemaba. Busqué el número de Renzo. Lo había marcado 1000 veces en el pasado para cosas triviales, cenas familiares, avisos de cumpleaños, algún favor. Pero ahora, cada dígito me pesaba como una piedra. Lo puse en altavoz y esperé. La llamada no tardó en conectar. Una ráfaga de música alta me golpeó el oído. Un ritmo de reggaetón mezclado con voces y risas. Al fondo se escuchaba el oleaje, como si incluso el mar estuviera participando en la celebración. Sí, su voz sonaba animada, casi impaciente. Tragué saliva. Renzo, soy Aurea. Hice una pausa breve, para asegurarme de que me escuchaba. Inés ha muerto. Hubo un segundo de silencio. Pero no por respeto. Fue ese instante incómodo en que alguien decide cómo reaccionar sin sentir nada. Luego, su respuesta llegó. Seca, desprovista de toda emoción. No había nada que hacer. Sentí que algo dentro de mí se rompía un poco más. ¿Eso es todo lo que tienes para decir?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él soltó una especie de suspiro impaciente, como si le quitara tiempo a algo más importante. Aurea, estaba enferma desde hace tiempo. Era cuestión de días. En ese momento, una carcajada masculina estalló cerca del teléfono, seguida de un tintinear de copas. Alguien gritó: «Renzo, ven a brindar». La música subió un poco más, como para empujar mi voz al fondo de la nada. «Escúchame bien», dije, sintiendo que cada palabra salía más helada que la anterior. Tu esposa pasó 2 semanas en cuidados intensivos sin que tú aparecieras. No hubo defensa, ni siquiera una mentira elaborada. Solo un silencio breve y luego, con un tono casi burlón, soltó: «Ahora todo es mío». La frase me atravesó como un cuchillo. No lo dijo con ira, ni con culpa. Lo dijo con una satisfacción que me revolvió el estómago. «¿Qué has dicho?», quise confirmar, aunque la frase ya me ardía en la memoria. Renzo no repitió. En su lugar, un golpe de viento llevó hasta mí el sonido de olas y de un motor marino encendiéndose. Luego, la línea quedó en silencio, sin despedida, ni siquiera un lo siento para disfrazar la podredumbre de sus palabras. Me quedé mirando el teléfono como si esperara que él reapareciera, que dijera que era una broma cruel. Pero no pasó. Lo guardé lentamente en el bolso, consciente de que esa llamada me había dado más de lo que buscaba, una verdad que ya no podía negar. Respiré hondo y miré el horizonte. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja sucio que, en otras circunstancias, me habría parecido hermoso. Pensé en Inés, en cómo su vida había quedado reducida a frías cifras en una cuenta bancaria
y a la codicia de un hombre que ahora la reclamaba como trofeo. Ese día entendí que mi duelo tendría que esperar, porque la muerte de mi hija no sería el final de la historia. Era, apenas, el principio. Y yo no iba a permitir que Renzo celebrara sobre su tumba sin pagar el precio. La llave que llevaba en el llavero desde que Inés se mudó giró en la cerradura con un chirrido seco. No había abierto esa puerta en meses. Y, al hacerlo, un olor agrio me golpeó en la cara, una mezcla de humedad, comida rancia y perfume barato que ya se había vuelto ácido con el calor. Empujé despacio, como si temiera que la casa entera se viniera abajo. Lo primero que vi fue la sala, un caos que no tenía nada que ver con el orden de Inés. Botellas vacías de vino y licor alineadas como trofeos en la mesa de centro. Vasos de plástico tirados por el suelo. Cajas de comida rápida apiladas junto al sofá, todavía con restos secos pegados al cartón. El mantel que yo le había regalado para Navidad, con bordados azules de Andalucía. Estaba arrugado y manchado de grasa. Avancé unos pasos, dejando la maleta junto a la puerta. En el mueble del televisor había una fina capa de polvo, pero sobre ella descansaban gafas de sol de marcas que nunca vi en manos de Inés. El contraste me apretó el pecho. No podía ser que ella viviera en medio de ese desorden. Fui hacia el comedor, esquivando una silla volcada. Sobre la mesa había sobres abiertos, propaganda y recibos de tiendas que jamás frecuentó. Entre todo eso, algo llamó mi atención: una carpeta negra, gruesa, cerrada con una goma. La tomé y la llevé a la cocina, el único sitio donde podía encontrar una superficie libre. Al abrirla, vi un orden meticuloso, separadores con fechas y logotipos de bancos. Eran estados de cuenta, uno tras otro, en papel oficial. Mis ojos recorrieron las cifras y casi sentí que la sangre me subía a la cabeza. Montos de 5 y 6 cifras, gastados en servicios de alquiler de yates en Los Cabos. Compras en joyerías exclusivas de Guadalajara. Pagos a cuentas en Panamá, bajo nombres que no me decían nada. Todo con fechas recientes. Muchas de ellas dentro de las últimas 6 semanas, justo cuando Inés estaba enferma. Y finalmente, hospitalizada, me senté en la silla de la cocina, con la carpeta abierta frente a mí. Pasé una hoja tras otra, sintiendo cómo la rabia iba reemplazando al dolor. Cada movimiento de dinero era un recordatorio de la traición del tiempo, que yo estuve lejos confiando en que mi hija estaba segura, mientras su casa se convertía en una caja registradora para el lujo de otro. Fue entonces cuando encontré algo que me heló por completo. Entre los papeles había una factura reciente, con membrete de una empresa de eventos. Gala privada. Hotel Bahía Dorada. Salón Coral. Detallaba la descripción. El costo superaba lo que yo había ganado en un año de trabajo cuando llegué a México. Y, al final, junto a la palabra pagado, estaba la firma de Inés. Pero yo conocía esa firma. O, mejor dicho, conocía la mano que podía imitarla. La I y la B tenían un trazo torpe, demasiado rápido. Inés firmaba despacio, como si cada letra tuviera que ser perfecta. Esa factura no solo confirmaba que Renzo usaba el dinero, también me gritaba que no le importaba falsificar la identidad de mi hija para conseguirlo. Apreté el papel entre mis manos, arrugándolo un poco antes de obligarme a alisarlo otra vez. Esto era una prueba. No sabía todavía cómo la usaría, pero ya sentía que no podía dejarla ahí. Abrí mi bolso y guardé la factura en un compartimento lateral, junto con 3 estados de cuenta donde los gastos eran demasiado obvios como para ser ignorados. Me levanté y recorrí el resto de la casa. En la habitación principal, la cama estaba sin hacer, con ropa tirada en el suelo, vestidos cortos y trajes de baño que no eran de Inés. En el tocador, un frasco de perfume masculino carísimo. Me detuve frente al armario.
donde colgaban apenas un par de blusas suyas. Arrinconadas, el resto del espacio estaba ocupado por camisas y trajes que reconocí de las fotos recientes de Renzo en redes sociales. Salí de ahí antes de que la náusea pudiera conmigo. Volví a la sala. Cerré la carpeta y la coloqué exactamente donde la había encontrado, menos los documentos que llevaba conmigo. Cerré la puerta con llave y me quedé un momento en el porche, respirando el aire caliente de la tarde. Ya no era solo el dolor de madre lo que me movía. Era la certeza de que Renzo había saqueado la vida de Inés pieza por pieza, hasta dejarla sin fuerza, sin dinero y sin tiempo. Y yo, Aurea Beltrán, no pensaba quedarme de brazos cruzados mientras él bebía y reía sobre las ruinas de lo que alguna vez fue el hogar de mi hija. El sol se filtraba apenas por las persianas cuando me senté en la mesa de la cocina. Los documentos que había sacado de la casa de Inés, esparcidos frente a mí. No había dormido. Cada cifra, cada pago, cada nombre desconocido me había taladrado la cabeza durante horas. El teléfono vibró. En la pantalla apareció su nombre, Renzo Vidal. Durante un segundo. Pensé en dejarlo sonar hasta que se cansara, pero algo en mí quería verlo. Quería ponerle cara al hombre que había vaciado la vida de mi hija. Acepté la llamada. Su imagen llenó la pantalla. Estaba recostado en la cubierta de un yate, el mar de fondo brillante como una postal. Llevaba gafas oscuras, el cabello revuelto por el viento, y en la mano derecha una copa de cristal con un líquido dorado. Sonrió al verme. Una sonrisa tan falsa como la firma que había encontrado en aquella factura. Aurea, dijo alargando mi nombre como si saboreara la ironía. ¡Qué sorpresa!, Renzo respondí, con un tono que me obligué a mantener plano. Inés murió ayer. No se quitó las gafas. Dio un sorbo lento a su copa y, por un instante, pensé que la señal se había congelado. Luego se encogió de hombros. No había nada que hacer, dijo, casi con desgana. Ya estaba muy mal. Sentí cómo la rabia subía como fuego por mi garganta, pero me forcé a no reaccionar. Sus palabras flotaban sobre un fondo de música alta, un reggaetón repetitivo y distante. Entre las notas, distinguí risas, pasos, el sonido de hielo contra el cristal de otras copas. Te llamo para que lo sepas, continué. Y porque hay cosas que debemos hablar. Él sonrió de nuevo, esta vez ladeando la cabeza. Claro que hay cosas que hablar. Aurea, ahora todo es mío. Lo dijo con la misma naturalidad con la que uno comenta el clima. Luego hizo un gesto a alguien fuera de cámara y una mano femenina apareció, dejándole otra botella de champán. Me quedé mirándolo, tratando de memorizar cada detalle. La despreocupación, la insolencia, la certeza de que estaba intocable. Disfruta tu día, Renzo, dije, y corté la llamada antes de que pudiera contestar. La cocina se quedó en silencio, roto solo por el zumbido lejano del refrigerador. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía permitir que me arrastraras a su terreno, a la provocación. Si algo había aprendido en la vida, era que la rabia sin estrategia se convertía en derrota. Me incliné sobre los papeles, repasando mentalmente lo que tenía estados de cuenta. Una factura sospechosa, una firma falsificada, pistas, pero no aún un arma. Necesitaba más. Fue entonces cuando escuché el sonido de un mensaje entrante en mi celular. Un número desconocido. Dudé unos segundos antes de abrirlo. El texto era breve, directo, como una orden. Empieza por aquí. Debajo, un archivo adjunto. Lo descargué con la misma cautela con la que uno abre una puerta en mitad de la noche. El documento apareció en la pantalla un extracto bancario, diferente a los que yo había encontrado, con movimientos a nombre de una sociedad que no me sonaba en una de las transferencias.
La fecha coincidía exactamente con la de la gala del Hotel Bahía Dorada. Pero el remitente no era Inés. Ni siquiera Renzo. Era una tercera persona. Me quedé observando ese nombre desconocido. Como si pudiera arrancarle la verdad solo con mirarlo. No estaba sola en esto. Alguien más sabía. Alguien que había decidido tenderme un hilo para que empezara a tirar. Miré de nuevo el mensaje. Sin más información. Sin firma. La parte racional de mí gritaba que podía ser una trampa. Un intento de confundir o asustar. Pero algo más profundo, ese instinto que nunca me había fallado, me decía que era real. Que quien lo enviaba tenía tanto interés como yo en destapar a Renzo. Apagué la pantalla y me levanté. La luz de la mañana entraba más fuerte ahora. Iluminando los bordes de los documentos sobre la mesa, pasé la mano sobre ellos, como si así pudiera prometerles que no se quedarían en papeles olvidados. Renzo podía seguir flotando en su yate, rodeado de música y copas, creyéndose dueño de todo. Yo, en tierra firme, acababa de recibir mi primera pista, y no pensaba dejarla escapar. La mañana siguiente amaneció con un cielo gris, de esos que parecen presagiar que nada será fácil. Me serví un café fuerte y abrí de nuevo el archivo que había recibido. El nombre de la sociedad, las fechas, los montos, todo apuntaba hacia un patrón. Pero yo sola no podía seguir el rastro sin hundirme en un laberinto de trámites y silencios. Necesitaba ayuda. Y no cualquier ayuda a gente que no le debiera favores a Renzo. Fue así como pensé en Rodrigo Sauma. Lo conocí hace años, cuando me ayudó con un litigio por una propiedad en Cádiz. No era solo un abogado meticuloso. Era un hombre que entendía que la ley, sin voluntad de aplicarla, era papel muerto. Marqué su número, dudando si después de tanto tiempo me atendería con la misma disposición. Aurea. ¿Cuánto tiempo? Dijo su voz al otro lado. Cálida pero alerta. Rodrigo. Necesito que me escuches. Es sobre Inés. Hubo un silencio breve. Y luego un suspiro. Le resumí lo sucedido en las últimas 48 horas. La muerte de mi hija. La frialdad de Renzo. Los documentos. El mensaje anónimo. No me interrumpió ni una vez. «Mándame todo por correo», respondió al final. «Y Aurea, esto no vaya a ser rápido, pero tampoco imposible». Colgué con una mezcla de alivio y vértigo. Apenas terminé de enviarle los archivos. Abrí otro contacto en mi libreta, Capitán Murillo. Aduanas. Él y yo habíamos coincidido en un comité de cooperación marítima hace más de una década. Cuando yo trabajaba en una fundación que supervisaba exportaciones de arte, Murillo era un hombre de mar, curtido por el sol y las intrigas portuarias, con un instinto para detectar cargamentos demasiado bien declarados. Lo llamé al tercer tono. Su voz grave respondió: «Aurea». Pensé que ya se había olvidado de este viejo. «Al contrario, capitán. Necesito de su memoria y de su discreción». Quedamos de vernos esa misma tarde en una cafetería frente al puerto. Llegué temprano. El olor a salitre y gasoil se mezclaba en el aire. Desde mi mesa, vi a Murillo acercarse con paso firme, el uniforme impecable y una carpeta bajo el brazo. Nos saludamos con un apretón de manos que, más que cortesía, fue un pacto silencioso. «Recibí tu mensaje y adelanté un par de consultas», dijo, sentándose. «Ese nombre que me diste, la sociedad, no es desconocida para nosotros». Supe que estaba a punto de soltar algo importante por la forma en que bajó la voz. Renzo Vidal ha movido grandes sumas a cuentas offshore, usando esa fachada. Operaciones trianguladas desde aquí hacia Panamá y luego a las Islas Caimán. Todo en menos de un año. Sentí un golpe seco en el estómago. Tener la certeza era distinto a sospecharlo. «¿Puedes probarlo?», pregunté. Murillo me miró un segundo antes de contestar. «Puedo mostrarte indicios muy sólidos,
Pero para que un juez lo acepte, ahí es donde entra tu abogado. Esto no es solo una cuestión de aduanas. Aurea. Es una red. Me pasó unas fotocopias, registros de exportación de materiales náuticos y piezas de colección que, según me explicó, eran categorías usadas para disfrazar transferencias de alto valor. Reconocí la fecha de uno de los movimientos, coincidía con un fin de semana en el que Renzo estaba, supuestamente, viajando por trabajo con Inés en el Mediterráneo. Si esto sale a la luz, empecé. Lo hunde, terminó él. Pero tendrás que estar lista para que te intenten hundir a ti también. Nos quedamos unos minutos en silencio, mirando el ir y venir de los barcos en el muelle. Murillo se levantó primero. Te llamaré cuando tenga algo más concreto. Y Aurea, cuidado con confiar demasiado. Vi cómo se alejaba entre la niebla marina, su silueta volviéndose difusa. Guardé la carpeta bajo mi abrigo y caminé hacia el taxi, con la sensación de que acababa de abrir la primera puerta de un pasillo muy largo, y que al final de ese pasillo, Renzo me estaría esperando con su sonrisa de yate. Pero esta vez no ibas a encontrarme sola. La noche había caído con un peso extraño, como si el aire guardara algo que no quería soltar. En el silencio de mi casa, solo se escuchaba el tic-tac insistente del reloj de pared y el crujir ocasional de la madera. No podía dormir. Las imágenes de la casa de Inés revueltas, la risa de Renzo en la videollamada, las palabras de Murillo sobre las cuentas offshore, todo se mezclaba en mi cabeza. Decidí volver a la casa de mi hija al amanecer. Sentía que, a pesar del desorden evidente, había algo que Renzo o quien fuera que hubiera pasado por allí no había encontrado. Una intuición que me quemaba por dentro. Llegué antes de que el sol terminara de despuntar. El aire olía a polvo y perfume rancio. Entré directo al estudio de Inés. Un espacio pequeño pero ordenado. Al menos antes de que lo revolvieran. Empecé a abrir cajones, a revisar carpetas, a pasar la mano por detrás de los libros, buscando ese hueco invisible donde ella habría guardado algo importante. Fue en el tercer cajón del mueble junto a la ventana donde mis dedos tocaron un borde irregular. Tiré suavemente y escuché un clic casi imperceptible. Un fondo falso se desplazó apenas lo suficiente para revelar un espacio del tamaño de un sobre. Dentro, envuelto en un paño oscuro, había un pequeño USB negro, sin etiquetas. Me quedé un momento mirándolo, sintiendo cómo se aceleraba mi respiración. El peso en la mano era mínimo, pero la carga de lo que podía contener me anclaba al suelo. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta y salí sin mirar atrás, cerrando la puerta con llave. En casa, encendí mi viejo portátil, uno que nunca me había conectado a la red doméstica desde que Renzo empezó a rondar la vida de Inés. Inserté el USB y esperé. El explorador mostró un solo archivo: Terreno Santa Marina, PPDF. Abrí el documento. La primera página era un contrato de compraventa fechado 6 meses atrás. Reconocí inmediatamente el nombre de mi hija como vendedora y, al otro lado, una empresa llamada Albor Marítima S.A. El precio de venta, una cifra ridículamente baja para la extensión del terreno. Casi simbólica. Seguí leyendo. En la tercera página, ahí estaba la firma de Inés. Y, justo encima, en calidad de representante legal de la compradora, la firma de Renzo Vidal. Sentí un frío recorrerme desde la nuca hasta la punta de los dedos. El terreno de Santa Marina no era cualquier propiedad. Había sido herencia de mi madre, y yo se lo había cedido a Inés con la condición de que lo conservara como un lugar de descanso, un refugio. Era un pedazo de historia familiar. Lo que más me perturbó fue que la rúbrica de Inés no parecía la suya habitual. Había algo en el trazo, en la presión de la tinta, como si la hubiera firmado en condiciones poco claras.
o bajo coacción. Abrí el historial de transacciones adjunto al contrato. La empresa Albor Marítima había sido registrada en Panamá apenas 2 semanas antes de la venta. Crucé datos mentalmente con lo que Murillo me había dicho sobre los movimientos offshore. Encajaba demasiado bien como para ser coincidencia. Tomé fotos de cada página con mi teléfono y las envié cifradas a Rodrigo Sauma, acompañadas de un breve mensaje. Necesito que confirmes la legalidad de esto. O su ilegalidad. No pasaron ni 10 minutos antes de que me llamara. Aurea, ¿dónde encontraste esto? Su voz sonaba tensa. Nada que ver con la calpa habitual. En la casa de Inés. Un compartimento oculto en su estudio. Rodrigo soltó un silbido bajo. Esto es grave. Si la firma de Inés fue falsificada o se firmó bajo presión. El contrato es nulo. Pero necesitaré un peritaje y, sobre todo, proteger ese USB. Asentí. Aunque él no podía verme. No te preocupes, no saldrá de mi alcance. Colgué y me quedé mirando la pantalla. Con la imagen congelada de la firma de Renzo, recordé su voz burlona en la videollamada. Esa seguridad arrogante de quien cree tenerlo todo controlado. Esa noche, mientras guardaba el USB en una pequeña caja metálica junto a mis documentos más importantes, tuve la certeza de que acababa de encontrar la primera pieza sólida para derribar su fachada. Pero también supe que, a partir de ese momento, cada paso mío estaría bajo vigilancia. El juego había cambiado. Y esta vez, el tablero no lo había puesto él. La mañana amaneció gris, con ese tipo de luz que aplana los colores y parece anunciar que algo no va a salir bien. Yo estaba revisando, una vez más, las fotos del contrato en mi teléfono cuando sonó el timbre. Era Rodrigo. No solía aparecer sin avisar, y el gesto con el que me miró antes de hablar me hizo entender que no venía a compartir buenas noticias. Aurea, tenemos un problema, dijo apenas cruzó la puerta, dejando su portafolio sobre la mesa. Lo invité a sentarse y puse café, más por costumbre que por calma. Él no se movió mucho, como si el asiento fuera un lugar incómodo para lo que estaba a punto de decir. Renzo ha empezado a mover sus piezas. Sacó unos recortes impresos de un portal de chismes financieros y me los pasó. Filtró a varios contactos que tú estás intentando quedarte con toda la herencia de Inés y que estás bloqueando el reparto legítimo. Leí los titulares. Madre de la fallecida empresaria busca controlar bienes millonarios. Familiares denuncian maniobra de apropiación. Ninguno de los artículos tenía pruebas, pero bastaba con la insinuación para manchar mi nombre. Reconocí a algunos de los periodistas amigos de Renzo, gente que había visto junto a él en eventos. Es un ataque directo, murmuré, intentando que mi voz no temblara. Y no solo mediático, añadió Rodrigo, abriendo su portafolio. Acabo de recibir esto. Era una citación judicial. Mi nombre resaltaba en letras negras junto a la acusación, presunto intento de apropiación indebida de bienes hereditarios. Tenía fecha y hora para presentarme ante un juez en menos de una semana. Pasé la vista por la hoja, sintiendo como un calor seco me subía por el cuello. Esto es una jugada para sacarme del camino. Rodrigo asintió. Exacto. Y si no respondemos bien, él podría usar este proceso para inmovilizar tus movimientos y hacer desaparecer lo que aún quede a nombre de Inés. El silencio que siguió fue espeso. Afuera, un perro ladraba y un coche pasó lentamente por la calle. Pero dentro de la casa todo parecía detenido. Yo sabía que Renzo no se conformaría con difamarme. Quería que me desgastara, que gastara mis fuerzas defendiéndome, mientras él seguía vaciando cuentas y moviendo propiedades. ¿Qué opciones tenemos?, pregunté al fin. Rodrigo tomó aire. Primero,
Reunir pruebas de que tú no has hecho ningún movimiento sobre los bienes. Segundo, exponer el contrato que encontramos, pero solo si conseguimos el peritaje de la firma de Inés. Y tercero, prepararte para un interrogatorio hostil. La palabra hostil me hizo pensar en Renzo sonriendo desde su yate, copa en mano, como si ya hubiera ganado. Que lo intente, dije. Más para mí misma que para Rodrigo. No voy a dejar que él convierta la memoria de Inés en un botín. Rodrigo me observó un momento, quizá midiendo si mi determinación era tan sólida como sonaba. Luego cerró el portafolio y se levantó. Te enviaré esta tarde un borrador de la declaración. Léelo bien. Y no hables con nadie que no sea yo o Murillo. Ni siquiera con familiares. Si Renzo filtró esto, también podría estar escuchando. Lo acompañé a la puerta. Antes de salir, me puso una mano breve en el hombro. Recuerda, la mejor defensa es que tú tengas la iniciativa. No él. Cuando se fue, volví a la mesa y desplegué los recortes otra vez. Las palabras impresas parecían gritarme. Pero debajo de esa rabia, crecía algo más fuerte la convicción de que Renzo había cometido un error. Al encender los focos sobre mí, había dejado un rastro sobre el que podría seguir trabajando. Me serví otra taza de café y miré por la ventana. El cielo seguía gris, pero yo ya no lo sentía tan pesado, porque si había algo que Renzo no sabía, era que a veces la mejor respuesta a una trampa es dejar que el cazador se confíe demasiado. La mañana de la audiencia amaneció con un aire distinto, como si el frío hubiera decidido colarse por cada rendija de mi casa para recordarme que debía estar despierta, alerta. No desayuné. El café fue mi única compañía mientras repasaba mentalmente cada posible pregunta que el juez pudiera hacerme. Rodrigo llegó puntual. Traje gris, corbata azul oscuro y esa carpeta negra que nunca soltaba. Hoy no venimos solo a defendernos, me dijo en voz baja mientras subíamos las escaleras del juzgado. Venimos a devolver el golpe. En la sala, Renzo ya estaba sentado junto a su abogado, impecable en un traje claro, bronceado, el pelo engominado. Al verme, sonrió con ese gesto de suficiencia que tantas veces había usado para provocar. Fingí no notarlo y me senté junto a Rodrigo, el juez, un hombre de mediana edad con lentes finos y voz grave. Abrió la sesión. Comenzó escuchando a la parte acusadora el abogado de Renzo. Recitó una serie de supuestas irregularidades, insinuando que yo había manipulado documentos y bloqueado transacciones. No presentó pruebas, solo papeles con titulares de prensa y declaraciones vagas. Rodrigo pidió la palabra. «Señoría», empezó, con tono sereno. «Mi clienta ha sido víctima de una campaña de difamación orquestada con fines patrimoniales, y hoy presentaremos evidencia directa de las prácticas ilícitas del señor Renzo Larralde». El juez levantó la vista. «Continúe». Rodrigo asintió a un hombre que estaba en la última fila. Murillo, vestido con una chaqueta oscura y el porte discreto de quien está acostumbrado a pasar inadvertido, se acercó con un maletín. Lo colocó sobre la mesa de pruebas. Lo abrió y sacó una memoria portátil. Esta grabación fue obtenida en el marco de una investigación oficial de aduanas, explicó Murillo. Contiene el audio completo de una conversación entre el señor Larralde y un funcionario portuario, fechada hace 3 semanas. El juez permitió que se reprodujera. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la voz de Renzo, inconfundible, ofreciéndole al funcionario un incentivo de $50.000 para agilizar la salida de un contenedor sin inspección. Hubo un murmullo entre los presentes. La voz del funcionario, nerviosa, intentaba excusarse. Renzo insistía, riendo, que todo se podía arreglar. Renzo se removió en su asiento. Su abogado intentó objetar.
Pero el juez lo calló con un gesto. ¿Puede autenticar la procedencia de este archivo?, preguntó el juez. Sí, señoría, respondió Murillo. Forma parte de un expediente abierto en la Unidad de Delitos Financieros. Rodrigo aprovechó el momento. Esta conducta no solo descalifica las acusaciones contra mi clienta, sino que evidencia un patrón de operaciones ilegales que podrían poner en riesgo el patrimonio heredado. Solicitamos, con carácter urgente, medidas cautelares para impedir que el señor Larralde disponga de los fondos y bienes de la sucesión hasta que se esclarezca el caso. El juez tomó notas. Revisó algunos documentos y, tras unos segundos de silencio que parecieron eternos, habló dada la evidencia presentada y la gravedad de los hechos. Este tribunal autoriza el inicio del proceso de congelación de cuentas y activos a nombre del señor Larralde, así como de cualquier empresa vinculada directamente a él, hasta nueva orden. El sonido del mazo contra la mesa resonó como un latido fuerte en mis oídos. Renzo se inclinó hacia su abogado. Sus labios se movían rápido, pero sus ojos, por primera vez, no me buscaban con burla, había desconcierto. Rodrigo me tocó el brazo con discreción, como diciendo lo logramos. Murillo cerró su maletín con calma, casi con satisfacción. Cuando la audiencia terminó, salimos juntos del edificio. Afuera, el aire frío me golpeó la cara, pero esta vez no lo sentí como una amenaza. Era, más bien, el respiro de una batalla que empezaba a girar a mi favor. Esto no lo detendrá por completo, me advirtió Murillo mientras nos despedíamos, pero lo obligará a cometer errores. Y ahí es donde usted debe estar lista. Asentí. Sabía que Renzo no se quedaría quieto, que buscaría otro modo de recuperar el control. Pero ahora, por primera vez desde que empezó todo, sentía que no solo estaba resistiendo, estaba avanzando. Mientras caminaba hacia el coche, pensé en Inés, en cómo odiaba la corrupción, en cómo siempre decía que un documento bien usado podía ser más poderoso que cualquier grito. Sonreí para mí misma. Esa tarde, iba a empezar a ordenar mis propias piezas. Porque si Renzo creía que podía jugar sucio sin consecuencias, estaba ya a punto de descubrir que yo también sabía moverme en el tablero. Y que esta vez, yo llevaba la iniciativa. Esa misma noche, Murillo me llamó. Su tono no era el del funcionario meticuloso que yo conocía. Había algo más grave, un matiz de urgencia. «Necesito que vengas a mi oficina mañana temprano», dijo sin rodeos, «y que no le comente a nadie». No pregunté. «¿Con Murillo?» Las explicaciones siempre llegaban en persona. Al día siguiente, me recibió en un despacho discreto del puerto, lejos de miradas curiosas. Cerró la puerta con llave antes de hablar. Lo que voy a mostrarle conecta a Renzo con algo mucho más grande que sus maniobras para quedarse con la herencia. Empezó, abriendo una carpeta llena de fotografías, listados y recortes de prensa. Esto es parte de una investigación internacional sobre lavado de dinero. Me mostró imágenes de eventos exclusivos en Los Cabos Galas con mesas de cristal, desfiles privados en villas frente al mar, subastas de arte contemporáneo con precios que parecían inventados. En varias fotos, Renzo aparecía sonriente, siempre con una copa en la mano, rodeado de empresarios extranjeros y mujeres con vestidos que costaban más que un departamento. «¿Y qué tienen que ver esas fiestas con él?», pregunté, aunque la respuesta me temía. Murillo señaló un organigrama donde, en un extremo, figuraba el nombre de una supuesta compañía de catering y eventos. «Esta empresa es una fachada», explicó, «a través de ella. El grupo lava sumas millonarias provenientes de contrabando y evasión fiscal. Renzo no es un invitado cualquiera. Es parte de la red de financiamiento.
Su tarea atraer inversionistas y garantizar que el dinero fluya sin levantar sospechas. Me quedé mirando las fotos como si fueran piezas de un rompecabezas que, de pronto, encajaban todas a la vez. No se trataba solo de mi herencia o de un par de documentos falsos. Esto era un engranaje donde Renzo había aprendido a moverse con una impunidad peligrosa. Murillo siguió hablando. La Fiscalía de Baja California Sur está colaborando con nosotros. Pero necesitamos más pruebas para que no pueda escapar, alegando que solo era un asistente de lujo. Asentí, sintiendo el peso de lo que implicaba. De pronto, la venganza personal parecía pequeña frente a la magnitud de ese mundo oculto. Cuando salí de la oficina, mi teléfono vibró. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Aurea Balmore, la voz de una mujer joven. Insegura. Sí. ¿Quién habla? Me llamo Belinda. Trabajé para el señor Larralde hasta hace 2 meses. Necesito hablar con usted. Es importante. Mi instinto me gritó que podía ser una trampa. Pero algo en el temblor de su voz me hizo escucharla. ¿Qué quiere? Prueba, respondió. Cosas que él no sabe que guardé. Si las ve, entenderá. Pero no puedo hablar por teléfono. Acordamos encontrarnos en un café pequeño, en una calle secundaria, a media tarde. Llegué antes para observar el lugar, mesas de madera gastada. Un par de clientes distraídos con sus laptops. El aroma a pan recién horneado. Belinda llegó puntual. No tendría más de 30 años. Cabello oscuro recogido en una coleta improvisada. Ojeras profundas y una expresión de quien ha dormido poco y mal. Traía una bolsa de lona cruzada sobre el pecho. «No tengo mucho tiempo», dijo apenas se sentó. «Renzo cree que me fui a Cancún, pero estoy escondida en casa de una amiga. Si se entera de que estoy aquí...» Se interrumpió. Respiró hondo. «Usted no me conoce, pero yo vi cosas, muchas, y guardé copias». Sacó un sobre manila y lo puso entre nosotras. «¿Qué es esto?», pregunté, sin tocarlo aún. Contratos, transferencias, correos electrónicos, todo vinculado a esas fiestas de Los Cabos y a cuentas offshore. Él piensa que borró los registros. Pero yo tenía acceso al servidor. Abrí el sobre con cuidado. Reconocí de inmediato el estilo del membrete que ya había visto en el USB del cajón oculto. Pero esta vez había más tablas de movimientos bancarios, nombres de empresas en Islas Caimán, facturas por servicios artísticos de cientos de miles de dólares. ¿Por qué me los da a mí? Quise saber, porque sé que usted lo quiere ver caer. Y yo... Hizo una pausa. Bajó la voz. Yo necesito desaparecer de su radar. La miré fijamente. No sabía si estaba frente a una cómplice arrepentida o a una testigo clave que podía cambiarlo todo. Lo único claro era que lo que acababa de poner en mis manos podía ser la pieza que Murillo y Rodrigo necesitaban para hundirlo. «Está bien», dije al final. «Pero si te ayudo, tendrás que confiar en que sabré protegerte». Belinda asintió, aunque sus ojos decían que sabía que no había garantía posible. Cuando salí del café, el sobre pesaba más de lo que parecía, no solo por las hojas que llevaba dentro, sino por lo que significaban. Ahora tenía en mi poder la llave para abrir por completo la puerta del mundo ilícito de Renzo. Y sabía que, una vez lo hiciera, ya no habría vuelta atrás. El sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja las fachadas. Respiré hondo. El tablero se había expandido y la partida estaba lejos de terminar. El día del juicio amaneció con un cielo limpio, casi ofensivamente sereno para la tormenta que yo sentía por dentro. Rodrigo me había insistido en que durmiera bien, pero apenas se había conciliado unas horas. La carpeta que llevaba en las manos parecía pesar el doble, no por el papel, sino por todo lo que representaba. El edificio judicial imponía con su fachada gris y sus ventanales altos. Afuera,
Algunos periodistas esperaban con cámaras y libretas, oliendo el rastro de una historia que prometía titulares. No los miré. Crucé el vestíbulo, sintiendo el eco de mis pasos sobre el mármol, y busqué la sala asignada. Rodrigo ya estaba allí. Impecable como siempre. Traje azul marino y corbata sobria. Murillo se sentaba así a su lado, revisando unas notas con la paciencia de un hombre que sabe que cada palabra contará. Me saludaron con un leve gesto. La tensión no dejaba espacio para las cortesías. Renzo entró poco después. Sonreía, como si estuviera así a punto de protagonizar una entrevista y no un proceso judicial. Llevaba un traje claro, corbata roja y ese aire de suficiencia que siempre me había resultado insoportable. Inés se acomodó detrás de él, intentando mantener una expresión neutra, pero su mirada evitaba la mía. El juez, un hombre de cabello cano y voz grave, pidió que se iniciara la audiencia. Rodrigo fue el primero en exponer. Su señoría, lo que presentaremos hoy demuestra no solo un intento de apropiación indebida de la herencia legítima de mi clienta, Aurea Balmor, sino la participación activa del acusado, Renzo Larralde, en una red de lavado de dinero a través de empresas fantasma. Colocó sobre la mesa un primer juego de pruebas fotografías de Renzo en eventos de lujo en Los Cabos, con marcas de tiempo y coincidencias en las fechas de movimientos bancarios sospechosos. Estas imágenes fueron verificadas por peritos forenses, añadió Rodrigo. No han sido manipuladas y corresponden a las fechas exactas en que se registraron transferencias millonarias hacia cuentas en el extranjero. Renzo sonrió con desdén, cruzando las piernas como si aquello fuera una función de teatro. Luego vino el segundo golpe, los estados de cuenta. Rodrigo los desplegó con una precisión casi quirúrgica, señalando transacciones que coincidían con las empresas de catering y arte que Murillo había identificado como fachadas. Aquí, su señoría, vemos depósitos de montos idénticos en diferentes cuentas, el mismo día. Una táctica común para dispersar fondos ilícitos. El murmullo en la sala creció. Renzo miró de reojo a su abogado, pero este evitó su mirada. Rodrigo no se detuvo. Abrió un sobre sellado y sacó el contrato de venta ilegal del terreno de Inés a la empresa fantasma, con la firma de Renzo bien visible. Este documento fue recuperado de un archivo oculto en la propiedad de mi clienta, dijo. Fue peritado y su autenticidad confirmada. El abogado de Renzo se levantó, objetando por la forma en que se obtuvo la prueba. El juez lo escuchó, pero finalmente la aceptó como válida, cuando parecía que no podía haber más. Rodrigo pidió la entrada de un testigo, el médico que había evaluado a Inés meses antes de la supuesta venta. Un hombre mayor, de bata impecable y caminar lento. Juró decir la verdad y explicó, en la fecha en que se firmó ese contrato, la señora Inés no estaba en condiciones de comprender plenamente los documentos que se le presentaban. Mi diagnóstico indicaba deterioro cognitivo moderado. El golpe fue seco. Inés apretó los labios y bajó la vista. Fue entonces cuando el aire en la sala cambió. Renzo, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se inclinó hacia adelante, sus manos temblando levemente sobre la mesa. «Todo esto es un montaje», gritó, su voz rompiendo el silencio. «Tú, Aurea, no sabes con quién te metes». El juez golpeó con el mazo, pidiendo orden, pero Renzo ya no se contenía. «Voy a arruinarte, a ti, a Rodrigo, a cualquiera que se cruce en mi camino». Su abogado intentó calmarlo, murmurando algo al oído, pero él se apartó de un manotazo. El murmullo del público se volvió un zumbido inquieto. «Señor Larralde», intervino el juez, con tono firme. «Otra interrupción como esta y será retirado de la sala». Renzo rió con desprecio. «Llévenme si quieren, pero esto no termina aquí».
2 guardias se acercaron, uno a cada lado. Renzo se levantó bruscamente. Derribando su silla, la madera golpeó el suelo con un ruido seco que resonó más de lo debido. «Todos ustedes van a pagar», alcanzó a decir mientras lo escoltaban hacia la puerta. La sala quedó en un silencio espeso, roto solo por el sonido del juez, ajustándose las gafas. «Continuaremos sin el acusado presente», dijo con calma. «Tome asiento». «Señora Valmore». Me senté, sintiendo cómo la adrenalina aún me recorría las venas. Rodrigo retomó la palabra, cerrando su presentación con un resumen contundente de las pruebas y solicitando formalmente la apertura del proceso para congelar las cuentas de Renzo. El juez asintió. Tomó unas notas y anunció que la decisión preliminar se daría casi a conocer en 3 días. Cuando la audiencia se levantó, algunos periodistas intentaron acercarse, pero Rodrigo me protegió con un gesto. Afuera, el sol del mediodía me golpeó de lleno. Respiré hondo, intentando asimilar que lo que había pasado dentro no era el final, sino el inicio de una batalla que ahora se libraría en un terreno donde Renzo ya no tendría el control absoluto. Caminé hasta el coche con el corazón acelerado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que el tablero se inclinaba, aunque fuera un poco, a mi favor. 3 días después, la sala del tribunal estaba menos llena que la última vez. Aún así, el murmullo previo a la sesión tenía un peso distinto, como si todos esperaran un desenlace. Aunque fuera parcial, me senté junto a Rodrigo y Murillo. Ellos intercambiaban frases cortas, casi telegráficas, repasando detalles de procedimiento. Yo, en cambio, solo sentía el latido en las sienes y el frío de la madera bajo mis manos. El juez entró puntual, con esa misma compostura que imponía respeto. Abrió el expediente, lo revisó unos segundos y empezó a leer el fallo con voz neutra. «Este tribunal resuelve», dijo, «otorgar a la señora Aurea Valmore la administración temporal de los bienes y cuentas pertenecientes a la señora Inés Larralde, con el fin de garantizar su manejo lícito y transparente». Sentí que el aire se me escapaba, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. No era la victoria definitiva, pero sí una línea trazada, una frontera clara frente a Renzo. Asimismo, continuó el juez, se ordena a las entidades financieras el bloqueo preventivo de las operaciones relacionadas con dichos bienes, hasta nueva disposición de este tribunal. Rodrigo asintió con discreción, y yo lo imité, aunque por dentro el alivio se mezclaba con algo extraño, un hueco, una sensación de que aún quedaba un tramo largo por recorrer. Renzo no estaba presente. Su ausencia se sentía menos como una derrota y más como una tirada de esos, una amenaza en pausa. Inés tampoco asistió. Quizá era mejor así. Cuando la audiencia concluyó, Murillo me hizo un gesto para apartarnos del resto. Salimos al pasillo, donde la luz de la mañana entraba oblicua por los ventanales, iluminando las partículas de polvo en el aire. «Esto es un paso grande», Aurea dijo, bajando la voz. «Pero hay algo más». Lo miré, buscando en su expresión una pista. «La fiscalía aceptó abrir una imputación penal contra Renzo», continuó, «no solo por el fraude a Inés, sino por lavado de dinero y cohecho». La frase quedó flotando. No era solo un proceso civil o de administración. Era la posibilidad real de verlo responder ante la ley de una forma que él siempre había creído imposible. «¿Cuándo?», pregunté. Pronto respondió. «Están terminando de armar el expediente, y gracias a la declaración de su ex asistente, tenemos el eslabón que faltaba». Asentí despacio. Quería sentir euforia, pero lo que apareció fue una calma rara, casi fría, tal vez porque sabía que una imputación no garantizaba una condena, tal vez porque la idea de Renzo tras las rejas no borraba todo lo que había roto antes.
Bajamos juntos las escaleras del tribunal. Afuera, el aire olía a café recién hecho de los puestos cercanos. Rodrigo se unió a nosotros con un pequeño sobre en la mano. «Documentos para que empieces a ejercer como administradora», me explicó. «Tendrás que ir al banco esta semana, revisar inventarios, hacer un informe mensual para el juzgado». «Lo haré», respondí, aunque mi voz sonó más cansada de lo que quería. Nos despedimos allí. Ellos se fueron en dirección al estacionamiento. Y yo caminé unos metros sola, sintiendo que la ciudad seguía su curso, sin notar que para mí algo se había movido. La justicia parcial tenía ese sabor ambiguo a Libia, pero no sacia. Era como cerrar una puerta y encontrar otra, más pesada, esperando. En la esquina, me detuve y miré hacia atrás. El edificio del tribunal se alzaba igual de gris y chiquitesíatas imponente que siempre, como si no guardara memoria de lo que había ocurrido adentro. Seguí caminando, con la carpeta contra el pecho, pensando que, aunque Renzo estuviera un paso más cerca de enfrentar la verdad, yo todavía tenía que aprender a vivir con el eco de todo lo que había pasado. Una semana después de obtener la administración de los bienes de Inés, me senté en la mesa más apartada de la cafetería del hospital. Entre mis manos, un café tibio y una libreta abierta. La idea llevaba tiempo rondando mis noches de insomnio. ¿Y si lo que había peleado no servía solo para reparar un daño, sino para prevenir otros? Así nació el Fondo Inés Beltrán, no como un homenaje vacío, sino como una forma de convertir la injusticia en ayuda real. Murillo se encargó de las gestiones legales, Rodrigo, de contactar médicos dispuestos a colaborar. Yo debía darle sentido y dirección. Entregué los primeros documentos en la administración del hospital. El director, un hombre de cabello gris y modales pausados, los revisó con atención. «Es un gesto noble y necesario. Señora Balmore, aquí vemos demasiadas mujeres que, además de la enfermedad, cargan con el abandono», asentí, recordando esos rostros en las salas de espera, siempre mirando el suelo, con las manos aferradas a un bolso viejo. Al salir, decidí recorrer el área pediátrica. En una habitación, una niña de unos 9 años jugaba con un rompecabezas incompleto. Tenía el cabello recogido en una coleta desordenada y unos ojos que, pese al cansancio, brillaban. «Hola», me dijo. «¿Vienes a visitar así a alguien?» «En realidad, estoy conociendo a algunas personas. Me llamo Áurea. Yo soy Maela. Estoy aquí porque mi corazón se cansa rápido». «¿Y quién te acompaña?» «A veces mi tía, pero trabaja mucho. Mis papás viven lejos». Me senté junto a su cama. Hablamos de flores, de rompecabezas y del árbol que veía desde la ventana. Un árbol que cambia de humor con el clima. Una enfermera entró para revisar sus constantes y Maela sonrió, sin quejarse. En ese instante supe que el fondo no podía ser solo una cuenta bancaria. Debía ser un puente real entre quienes tenían medios y quienes, como ella, tenían todo menos compañía y recursos. Antes de irme, le prometí que volvería. «¿De verdad?», preguntó, incrédula. «De verdad», reafirmé. Salí del hospital con la certeza de que ese día había nacido algo más grande que un proyecto. Volví al hospital 2 días después con una bolsa de papel en las manos. Dentro había un libro de cuentos ilustrados, una bufanda tejida a mano y un pequeño ramo de gerberas anaranjadas. Las flores que Maela había dicho que le gustaban porque parecen soles con vestido. La encontré en la misma habitación, con el rompecabezas extendido sobre la mesa plegable. Sonrió al verme y, sin decir nada, se acomodó para hacerme espacio en la silla junto a su cama. «Te traje algo», le dije. Sacando el libro, «Tiene dibujos», sus ojos se iluminaron. «Me gusta cuando las palabras también tienen colores».
Pasamos casi una hora leyendo juntas. Ella hacía las voces de los personajes pequeños, yo las de los grandes. A ratos se detenía para inventar finales alternativos, y yo me dejaba llevar, pensando que no recordaba la última vez que alguien me había envuelto en una conversación tan sencilla y tan necesaria. En la tarde, mientras una enfermera le revisaba la presión, le pregunté por la cirugía. Me explicó que la habían programado para la semana siguiente, pero que todavía no sabían si podrían cubrir todos los costos. Eso ya no será un problema, le dije con suavidad. El fondo se hará cargo. Maela me miró, como si intentara medir cuánto de verdad había en mis palabras. Luego, muy despacio, asintió. «¿Y si después no funciona?», preguntó, con una seriedad que me rompió el alma. «Entonces buscaremos otra manera. Pero no vamos a rendirnos. Durante los días siguientes...». Regresé cada tarde. Le llevaba frutas cortadas, revistas con crucigramas y un termo con chocolate caliente que aprendí a preparar como me había enseñado mi abuela, poco a poco. La confianza fue creciendo entre nosotras, la víspera de la operación. Pedí permiso para quedarme un rato más. Maela estaba tranquila, pero sus manos no paraban de moverse bajo la sábana. «No me gusta dormir sola», confesó. «No vas a estar sola. Yo estaré aquí cuando despiertes». Se giró hacia mí, mordiéndose el labio. Aurea dudó. «¿Tú tienes nietos?». Negué con la cabeza. «Entonces, puede ser mi abuela», soltó, como si hubiera estado guardando la pregunta por miedo a que la respuesta doliera. Sentí que algo se aflojaba dentro de mí, una cuerda tensa que llevaba años sosteniendo. «Claro que sí», le respondí, y le tomé la mano. «Si tú quieres, yo también quiero». Maela sonrió, cerró los ojos y por fin se quedó dormida, con los dedos todavía entrelazados con los míos. Esa noche, al salir del hospital, la ciudad parecía más callada que de costumbre. Y por primera vez en mucho tiempo, pensé que quizás, después de tanta lucha, había encontrado una forma distinta de pertenecer. La casa frente al mar olía a pintura fresca y a pan recién horneado. Las ventanas abiertas dejaban entrar la brisa salada, que jugaba con las cortinas blancas y hacía que todo pareciera nuevo. Aunque las paredes ya guardaban historias, Maela corría de un lado a otro, revisando cada rincón de su nueva habitación. Las paredes estaban pintadas de un azul suave, con una estantería baja para sus libros y una cama cubierta con una colcha de girasoles. En la esquina, un pequeño escritorio miraba hacia la ventana, desde donde se podía ver la línea infinita del océano. «¿De verdad puedo poner mis dibujos aquí?», preguntó, señalando un espacio vacío junto a la puerta. «Es tu habitación», sonreí. «Puedes llenarla con todo lo que te haga feliz. En la sala principal, sobre una repisa, coloqué el marco que había preparado con cuidado. En la foto, Inés y Maela se abrazaban. Fue tomada durante la primera visita de la niña al hospital, semanas antes de que Inés se fuera. Debajo, una nota escrita a mano. «Siempre estaremos contigo». No era solo un mensaje para Maela, era también para mí. Un recordatorio de que las raíces no siempre se heredan, a veces se construyen con actos, con lealtad, con amor elegido. Los días siguientes se llenaron de rutinas nuevas, desayunos con pan tostado y mermelada de guayaba, paseos por la playa al atardecer, y las noches en que Maela pedía un cuento antes de dormir. Su risa llenaba los silencios que antes me pesaban. Una tarde, mientras ella pintaba en el porche, me senté frente al mar con una taza de té. El sonido de las olas me envolvía, como un latido constante. Pensé en todo lo que había pasado, las batallas legales, las traiciones, los días de incertidumbre, y en cómo, sin buscarlo, había encontrado a alguien que me recordaba que todavía
Podía empezar de nuevo. Maela levantó la vista. Con las manos manchadas de pintura, Aurea. ¿Crees que este será siempre nuestro allí hogar? La miré y supe que no necesitaba prometerle nada que no fuera cierto. Sí, respondí. Este es nuestro hogar verdadero. Ella volvió a su dibujo. Y yo, a mi silencio, mirando cómo el sol bajaba lentamente hasta tocar el horizonte. El cielo se tiñó de naranja y dorado. Y sentí que, por fin, después de tanto, había vuelto a casa.